El programa Servimos es una iniciativa del Departamento Administrativo de la Función Pública que busca enaltecer la labor de los servidores públicos por medio de la generación de diferentes alianzas mixtas, públicas y privadas. Esto con el fin de otorgar bienes y servicios con una atención especial para todos los servidores públicos sin importar su tipo de vinculación. En el marco del trabajo conjunto entre las entidades, el programa Servimos ha consolidado varias alianzas que forman parte de esta estrategia. El ICETEX ofrece a servidores públicos créditos educativos con la tasa de interés preferencial y con la opción de no tener deudor solidario. El Instituto Nacional para Sordos, INSOR, ofrece a servidores públicos y contratistas cursos básicos de lengua de señas colombiana que incluyen capacitaciones para poder tener bases para abordar a una persona con discapacidad auditiva. El Instituto Nacional para Ciegos, INSI, ofrece cursos básicos de braille con enfoque atención al ciudadano para poder tener interacción con personas con discapacidad visual a través de talleres en braille. El SENA ofrece a servidores públicos cursos de bilingüismo en modalidad virtual. La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central oferta cursos de idiomas inglés, alemán, francés, portugués y español para extranjeros. El Instituto Cari Cuervo ofrece a servidores públicos y contratistas un descuento del 15% en los programas de educación continua. La Unión Empresarial ofrece a servidores y contratistas tarifas preferenciales en matrículas de programas de pregrado y posgrado. Adicionalmente, se puede incluir el núcleo familiar, 10% para pregrado y 25% en posgrado. En el marco de las alianzas educativas, Función Pública cuenta con convenios internacionales con las siguientes instituciones: UNIR, Universidad Internacional de La Rioja; IMF Business School; EUDE, European Business School; UCAM, Universidad Católica de Murcia; UOC, Universitat Oberta de Cataluña; y la Corporación Universitaria Iberoamericana. Para recreación y turismo podrán obtener beneficios de las siguientes entidades. Función Pública, el IDRD y Mindeporte organizan anualmente los Juegos Deportivos de Integración para servidores públicos del orden nacional, con el fin de fortalecer los lazos interinstitucionales a través del deporte. Sociedad Hotelera Tequendama. Mediante esta alianza, los servidores públicos y contratistas podrán acceder a tarifas preferenciales para alojamiento en sus hoteles de Bogotá, Cartagena, Santa Marta y Buenaventura. Adicionalmente, tendrán un descuento en alimentos y bebidas en los diferentes restaurantes de Bogotá. El Instituto de Turismo de Paipa ofrece a servidores y contratistas y 5 acompañantes un descuento en algunos de sus servicios. La alianza con Panaca ofrece a los beneficiarios y a 4 acompañantes un 10% de descuento sobre el pasaporte Terra. La mina de sal de Nemocón brinda descuentos del 15% al beneficiario y 3 acompañantes más. Podrán encontrar las tarifas en el portafolio de sus servicios. La Catedral de Sal de Zipaquirá ofrece descuentos del 15% para beneficiarios y 3 acompañantes en cualquiera de los pasaportes del parque y también para eventos. Satena ofrece a servidores y contratistas y un acompañante tarifas preferenciales en rutas directas operadas por Satena. Además, fila preferencial en el check-in y prioridad en el abordaje. El Museo del Oro del Banco de la República ofrece ingreso gratuito y recorridos guiados a las exposiciones permanentes y temporales con previa reserva a servidores públicos y contratistas. Para Función Pública, la salud y el bienestar son lo más importante. Por eso podrán disfrutar de las siguientes alianzas. El Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta ofrece a los servidores y contratistas tarifas preferenciales para consulta externa dermatológica, cirugía, farmacia y procedimientos. Colpensiones brinda líneas de atención especializada y programas que facilitan la promoción, acceso y conocimiento de los mecanismos de protección para la vejez. Y por último, estas son las alianzas de las cuales se podrán beneficiar con seguros. Con Previsora de Seguros podrán acceder a pólizas con tarifas preferenciales y con Positiva podrán adquirir un seguro exequial con descuentos para el servidor y sus afiliados. Para conocer todas las alianzas que les ofrece el programa Servimos, pueden visitar www.funcionpublica.gov.co.
tardes, bienvenidas y bienvenidas a este evento denominado ¿Cuál es el papel que desempeña el servidor público en la materialización del Plan Nacional de Desarrollo? Un evento con el que estamos dando cierre a la celebración del mes del servidor público, en el que hemos venido exaltando la labor de todos quienes trabajan para lograr el buen funcionamiento del Estado. Hoy, 27 de junio, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento por todo el trabajo que ustedes desempeñan. A continuación, queremos dar la bienvenida al doctor César Manrique, director del Departamento Administrativo de la Función Pública. Buenas tardes a todos y todas los servidores públicos del Gobierno del Cambio. Queremos expresar a nombre del Gobierno Nacional nuestro reconocimiento a todos y cada uno y cada una de quienes hoy representan la bioadministración, la vida del gobierno, la vida del Estado, el reconocimiento de los ciudadanos y las ciudadanas, aquellos que desde todos los rincones del país hoy se esfuerzan y nos esforzaremos aún más por materializar el plan de desarrollo que hemos propuesto después de hacer una larga consulta con los ciudadanos y las ciudadanas a lo largo y ancho de nuestro país. Queremos decirles a los servidores y servidoras públicas que el rol que ustedes desempeñan para que esa esperanza que se depositó por millones y millones de colombianos nos dieron la gran posibilidad de hoy representar el gobierno nacional. Vean ustedes entonces que se trata de un ejercicio muy significativo, de una vocación, de un liderazgo que nos permite hacer la conexión exacta, la motivación, la coordinación, la posibilidad de que esos planes, programas que hoy fueron propuestos y son una realidad enunciativamente, pero que tenemos que hacerlo realidad en la práctica. Hay unos puntos neurálgicos que tenemos que advertir y decir. Somos conscientes que la capacidad institucional de nuestro país, del gobierno, de la arquitectura del gobierno mismo, de sus estructuras, de sus sectores, no son similares a lo largo del país. Hoy, todos y cada uno y una de nosotras tenemos la posibilidad real, reitero, de hacerla una realidad. Hoy queremos decirles a ustedes que esta vocación de servicio como servidoras y servidores públicos tiene que materializarse en acciones concretas, tiene que materializarse en la realización y en la competencia y en la capacidad de ser líderes locales, líderes para la paz, líderes para el desarrollo integral de la sociedad, líderes para la participación efectiva y vinculante de los ciudadanos y las ciudadanas. No podemos seguir repitiendo la historia simple y llanamente que tenemos que estar esperando unas recetas del centro del país que reitero que en muchas veces o en la gran mayoría de las veces no consulta con la realidad de los territorios y con las anheladas esperanzas de todos y cada uno de ellos. Es por esto que el gobierno del cambio, el gobierno que quiere interpretar la esperanza de los colombianos y las colombianas, da sentido real, sentido práctico, vivencia de la administración en cada uno de los sectores del país.
¿Qué es ser servidor y servidora pública para la paz? Es entrelazarse, conocer, vivir las necesidades, proponer, ser quienes lideren procesos reales de verificación de las comunidades, el reconocimiento de aquellas y aquellos ciudadanas y ciudadanas que quieren participar. Es hacer más fácil, más dúctil la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. No complejizar, no jerarquizar, no ser arrogantes en la participación con ellos, en el intercambio de ideas. Es reconocer que esas personas que van a solicitar la prestación de un servicio, que es nuestra obligación hacerlo, debemos hacerlo con alegría, con motivación, con entusiasmo, con vocación, con amor, por ellos y por ellas, y por nosotros y por nuestras familias. Es la gran posibilidad que hoy se tiene de continuar ejerciendo un liderazgo que está opacado, que se ha minimizado, que se ha tergiversado y que en muchas ocasiones nos hemos ganado una estigmatización por nuestros comportamientos. Es el ejemplo cotidiano, es el ejemplo diario, es el ejemplo de nuestras acciones las que van a convencer. El discurso es nuestra actuación. El discurso es el comportamiento real, práctico y material para que estas políticas lleguen a cada uno de nuestros conciudadanos. Hoy, en el Día del Servidor y la Servidora Pública, convocamos con la mayor esperanza, con el criterio de acertar, con el criterio de ser esos líderes que en realidad conduzcan, reitero, a los ciudadanos y a las ciudadanas y a sus territorios, a su municipalidad y a su localidad, a engrandecerlos y a transformarlos. Tarea no fácil, tarea no fácil. Hay muchísimas tareas históricas que no se han cumplido. Que el campesino sea un sujeto social, un sujeto político, que sea reconocido por lo que hace, por lo que ha sido la historia y lo que ha demostrado ser para el desarrollo integral de esta sociedad. Mejorar sus condiciones de vida. Se cuenta entonces con muchas dificultades, pero la fuerza popular, la fuerza social, la fuerza cultural, la fuerza de las mujeres, de los hombres, de los niños, de los jóvenes, nos dan la posibilidad. Pero más allá de la fuerza es el amor con que tratemos, con que nos relacionemos, con ese amor por el prójimo, por ese amor por el débil, por hacer realidad los fines esenciales del Estado Social de Derecho, que no es otra cosa diferente al bienestar de cada uno de nosotros, de nuestras comunidades. Estamos pues entonces invitándonos para que los servidores y las servidoras públicas sean los agentes del cambio, sean los agentes de la verificación y la materialización de un Estado social de derecho que nos conduzca efectivamente, paulatinamente, al cumplimiento del bienestar general. Muchas gracias, servidoras y servidores públicos. Doctor César, muchísimas gracias por sus palabras de apertura. A continuación compartiremos unos cortos videos. Son mensajes de agradecimiento de ciudadanos en las que exaltan y agradecen por todo el trabajo que ustedes realizan. También vamos a compartir el himno al servidor. Detrás de la elaboración de una ley existe un trabajo riguroso, juicioso y hasta silencioso de un número importante de trabajadores. Por eso hay que saludar y felicitar el trabajo dedicado de los servidores públicos adscritos a la rama legislativa del Poder Público en Colombia. Enviamos un caluroso saludo a las fuerzas militares. En el mes del servidor público agradecemos por su compromiso y valentía por mantener a salvo a la sociedad y salvaguardar la vida. En el mes del servidor público destacamos y exaltamos la labor insaciable de quienes prestan sus servicios en el sector salud, protegiendo y promoviendo el bienestar de nuestra sociedad. Policías, en el mes del servidor público les damos las gracias por dedicar su vida a proteger a la comunidad, por mantener la paz, el orden y la seguridad en nuestras calles y por garantizar el bienestar de la ciudadanía.
En el mes del servidor público queremos agradecer infinitamente la labor de los servidores de la rama judicial, defensores de los derechos fundamentales y promotores de justicia y verdad. Gracias maestras y maestros, se merecen un homenaje en el mes del servidor público por su entrega para una sociedad más educada. En el mes del servidor público le damos las gracias a todos los servidores en el territorio. Su compromiso no conoce límites. A pesar de las distancias y la adversidad, mantienen su dedicación por el servicio público. En el mes del servidor público celebramos la invaluable labor de todos nuestros funcionarios de la rama ejecutiva que trabajan día a día para hacer realidad el bienestar y el progreso de nuestra hermosa nación y de cada una de nuestras comunidades que la componen. Un cordial saludo para nuestro cuerpo bomberos de Colombia que protegen y salvan vidas. En el Día del Servidor Público les mando un abrazo con todo el alma. Reconocemos a los verdaderos héroes detrás de la labor del cuidado. En el mes del servidor público honramos a los incansables cuidadores que trabajan arduamente para brindar atención y bienestar a nuestra comunidad. Colombia, potencia de la vida. Hoy los colores son más vivos en lo regional. Hoy la vida de todos por fin es lo primordial. Hoy trabajamos unidos para el país cambiar. Hoy tocó al corazón el servidor público. Vamos a humanizar la función pública en el actuar. Vamos a transformar lo esencial, la vida desde lo social. Vamos a armonizar la función pública en amor eficaz. Vamos a transformar lo esencial, la vida de todos, de todas, de todes, regiones. Hoy defendemos la vida desde el trabajo social. Hoy sumamos manos y mentes por la paz total. Hoy creciendo mi pueblo más justo y con dignidad. Hoy lo público es público en ese nuestro andar. Vamos a humanizar la función pública en el actuar. Vamos a transformar lo esencial de todas desde lo social. Vamos a armonizar la función pública en amor eficaz. Vamos a transformar lo esencial, la vida de todas, de todos, de todes, regiones. Vamos uniéndonos hasta ser miles, reconociéndonos hasta ser uno. La fuerza de mil en cada corazón y la razón de cada uno en la fuerza del servidor, la servidora, el servidor, la servidora pública. Colombia, potencia de la vida.
gratificante encontrar personas en las calles que valoran todo su esfuerzo y compromiso con la sociedad. A continuación, damos paso a la charla, ¿cuál es el papel que desempeña el servidor público en la materialización del Plan Nacional de Desarrollo? Por el doctor Manrique, quien fue el primer veedor de Bogotá y defensor del pueblo para los derechos económicos, sociales y culturales. Tiene estudios en Derecho, Sociología y Administración Pública. Cuenta con más de 35 años de experiencia en asesoría de entidades nacionales y organismos internacionales en temas relacionados con la modernización de las entidades públicas, fomento de participación ciudadana, construcción de paz y reconciliación, defensa de los derechos humanos y lucha contra la corrupción. Además, se ha desempeñado como docente de la Universidad del Rosario, es autor de 16 libros sobre democracia local, derechos humanos y derecho constitucional. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas los servidores públicos de Colombia que nos escuchan la tarde de hoy. Por problemas de comunicación no va a haber imagen mía personal, pero estará esta presentación que he preparado para ustedes. Un saludo muy especial al doctor César Manrique, director del Departamento de la Función Pública, a quien agradezco el honor de dirigirme a todos ustedes con estas palabras que buscan motivar, recordar una serie de principios y de acciones que están y deben estar en la memoria y en el actuar cotidiano de los funcionarios, de los servidores públicos, para bien de nuestro país. También al doctor Francisco Camargo, encargado de la Oficina de Empleo Público. Esta es una presentación que he preparado para compartir con ustedes el día de hoy, que se llama El papel que desempeña el funcionario público en la materialización del plan de desarrollo. Podemos pasar, vamos a desarrollar, podemos avanzar, por favor, los quienes está diligenciando, atendiendo allá la cooperación en esta presentación. A la siguiente diapositiva. En esta charla voy a hablar de 6 puntos. El primero es la importancia del servidor público para el fortalecimiento de la democracia y el logro de los fines del Estado social de derecho, temas que ya aludió el doctor César. El segundo punto son los funcionarios públicos como gestores en la construcción de la anhelada paz en Colombia. Los funcionarios públicos han sido también víctimas de este horrendo conflicto armado que ha azotado a Colombia. Luego hablaremos del Plan Nacional de Desarrollo y de sus principales objetivos y programas y el rol en cada uno de estos 5 grandes ejes que desempeñan los funcionarios públicos, entendiendo que me refiero no solamente a los directivos o a los profesionales, sino a toda la escala de servidores públicos, incluyendo los que están por prestación de servicios y de todos los niveles de la administración, desde porteros, conductores, que son tan esenciales en el buen servicio de la administración y de la gente, hasta los directivos. Y luego hablaremos de algunos temas específicos de lo que pueden hacer los funcionarios públicos para implementar el Plan Nacional de Desarrollo. Los funcionarios públicos, los servidores públicos, de manera genérica hablando, son supremamente importantes para la democracia, para el desarrollo del bien común. Son unos ciudadanos de primera categoría, por decirlo de alguna forma, porque su tarea es servirle a los demás, es atender las demandas y expectativas ciudadanas y de las organizaciones sociales sin discriminaciones de ningún tipo. Esta tarea la vienen haciendo los funcionarios en todos los niveles y todos los sectores y todas las ramas del poder público, aún en medio del conflicto armado, incluso arriesgando en muchos casos su integridad. Son también los funcionarios públicos responsables de aplicar y hacer cumplir las leyes y las normativas que protegen los derechos fundamentales, asegurando que se respeten y promueven
en todas las acciones y decisiones del gobierno y sobre todo que se logren los fines sociales del Estado social de derecho. Esto no es retórica, no es para adornar los discursos públicos. Hablar de la igualdad y de la igualdad de género, por ejemplo, no puede ser un discurso para adornar un tema, para adornar los discursos o para poner en los objetivos de un plan o de una política pública, sino tienen que vivirse. Estos fines, estas normas deben dejar de ser letra muerta y aquí encontramos uno de los primeros desafíos. Si pudiéramos cumplir en Colombia todas las disposiciones constitucionales, legales, jurisprudenciales, para hacer de la nuestra una democracia efectiva, estaríamos viviendo en un verdadero paraíso, dada la geografía y las capacidades que tiene nuestra gente y nuestro territorio. Pero hay un enorme divorcio entre lo que dice la ley y lo que hacemos para cumplirla. Y esta es una tarea muy importante que compete a todos los servidores públicos y obviamente a la ciudadanía, que debe tener una cultura ciudadana para cumplir, una cultura de legalidad para cumplir con las normas. Desafortunadamente, en nuestro país aún se aplica el adagio de que echa la ley, echa la trampa, y todo el mundo es buscando caminos y laberintos para evadir la ley y sacarle provecho de mejor manera a una especie de anarquía. Ahí está un primer gran desafío de los servidores públicos, que es clave. Los servidores públicos en nuestro país son más de 1 millón de personas. Es decir, si uno mira las familias, serían 5 millones de personas vinculadas de manera directa al quehacer de la función pública, y desde allí se podría generar una dinámica, un motor muy importante de transformación del país. Los funcionarios públicos también son encargados de diseñar, implementar y gestionar políticas públicas para garantizar la igualdad de oportunidades, la justicia social y el bienestar de toda la sociedad. Esto está muy vinculado a lo que acabo de mencionar y es clave en un país como el nuestro, que es de los más inequitativos y desiguales del planeta. Como lo veremos más adelante, este es un país donde la riqueza y las oportunidades se concentran en unas pocas personas y en unas pocas regiones. Hay 4 o 5 familias que son las dueñas del sistema financiero, por ejemplo, ¿no? O hay regiones en Colombia como el Pacífico o el borde amazónico y del Orinoco, donde la gente vive como en el siglo XVIII, sin luz, sin agua potable, sin servicios públicos domiciliarios, en casas de piso de barro, mientras hay otras regiones donde se vive con todos los beneficios del siglo XXI. Hay varios países en el nuestro, incluso en las ciudades. En nuestras ciudades, por decir, las grandes ciudades también se presentan estos grandes problemas de inequidad poblacional, pero también otro tipo de inequidades y de desigualdades que promueven una gran injusticia, que por ejemplo, el racismo, la falta de igualdad de oportunidades para las mujeres, la violencia contra las mujeres, la segregación en materia laboral y de recursos para las mujeres, es hoy una tarea que un desafío que hay que superar y en el cual los funcionarios públicos, cada uno desde su nicho, desde su grupo de trabajo, desde su grupo, desde su sector administrativo, puede aportar de manera significativa a lograr superar estos baches que les estoy mencionando. El ciudadano promueve también o debe promover la participación ciudadana, el diálogo social permanente con la gente para escucharle sus necesidades con cortesía, con amabilidad, sin malos tratos y sobre todo hacia las personas más vulnerables, a las víctimas de la violencia, por ejemplo, que han sido tan humilladas y maltratadas, requieren una especial atención, un especial cuidado. La presencia estable de los funcionarios públicos, y por eso la importancia de la carrera administrativa, la estabilidad en los cargos públicos garantiza una gestión constante y coherente, independientemente de los cambios políticos y de las transiciones
de poder, lo cual favorece la implementación sostenida de políticas públicas y evita situaciones delicadas y complejas que le han hecho tanto daño al país como el clientelismo. Los funcionarios poseen conocimiento profundo de las instituciones y de los procesos administrativos y su experiencia es fundamental para la implementación de las políticas públicas. Entender el andamiaje institucional no es una tarea fácil. Entender cómo funcionan estas más de 6.400 entidades que tiene Colombia, la maraña normativa, regulatoria, de trámites, de procesos en los cuales se enmarca la búsqueda de soluciones a las demandas sociales, no se enseña en ninguna universidad y es propia de la experiencia que tienen los funcionarios y que debe ser consultada y debe ser tenida en cuenta y hay que valorarla, potenciarla. Los funcionarios públicos con el tiempo se ha venido incrementando este asunto del profesionalismo y de la meritocracia, que ayuda sin duda a prestar mejor los servicios. Este profesionalismo y esta meritocracia debe tener un componente altamente humanista. No basta con estar lleno de diplomas, de títulos, de doctorados, de todo tipo de formaciones, si no se tiene un amor por el pueblo, una sensibilidad especial hacia los problemas de la gente y sobre todo de la gente más necesitada, más excluida. Por eso este profesionalismo y esta meritocracia no puede opacar de ninguna manera el trato humano, por el contrario, debe complementarse. Los funcionarios públicos con la implementación de la carrera han ganado mucho en el actuar en su trabajo neutral frente a la política partidista, pero a veces, y aquí hay otro gran desafío, a veces hay cierta indiferencia hacia los problemas y a los clamores de la gente. Yo he sido funcionario público también y muchas veces le pasa a uno sale del despacho público donde es funcionario y apenas está en la calle, empieza a despotricar de la administración del Estado y a decir que nada sirve, que nada funciona, que todo es una corruptela, que todo es una tramitología, pero uno tiene la otra camiseta que es de estar detrás de la ventanilla. Entonces, esta situación nos lleva a decir que el funcionario tiene la enorme oportunidad de servirse a sí mismo. Una buena función del funcionario público le va a servir a su gente, a su familia, a su comunidad, y esto hay que tenerlo en cuenta. A veces esta cosa tan elemental que les estoy diciendo se olvida. Los funcionarios tienen también la experiencia y la posibilidad de ayudar a gestionar recursos, a supervisar proyectos y programas, a asegurar que se cumplan los objetivos establecidos en el plan de desarrollo. Y estos son todos los funcionarios, por decir cualquier cosa, una secretaria, un secretario, un celador, que vaya en el Transmilenio, en el transporte público, que se desplace por una zona rural, puede estar viendo lo que pasa con los campesinos, lo que pasa con las carreteras, con las vías terciarias, lo que pasa con la salud, con la educación, y puede ayudar a tramitar esas inconformidades o a vigilar o a llevar información a la gente sobre lo que debería estar sucediendo en esos territorios o en esos servicios públicos, porque él tiene acceso a la información. En este contexto, los funcionarios en Colombia han sido también víctimas de como les decía al comienzo, de esta horrenda violencia. En el magisterio, por ejemplo, sin hacer aquí alusión, en primer lugar, a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Pública, de la Policía, que son quienes han puesto la mayor cuota por su oficio en medio de este conflicto armado, pero también lo ha puesto el magisterio. Son más de cerca de 1.000 profesores amenazados, asesinados, desaparecidos durante los últimos 20 años. En la rama judicial, más cerca de 1.400 seres humanos, servidores del sistema judicial, que también han padecido estos
aterradores hechos de la violencia. En el sector ambiental, 47 funcionarios por oponerse o cuidar el patrimonio de todos nosotros, que son las riquezas naturales. Los parques, por ejemplo, más de 17 guardaparques asesinados porque se oponen a los cultivos ilícitos o a la minería ilegal o a la deforestación, y han sido asesinados. Muchos de ellos no pueden ni entrar a los parques o son estigmatizados y no se valora como se debe la tarea denodada que cumplen. En el Ministerio de Agricultura también, y en las entidades territoriales. Más de 1.200 funcionarios de las entidades territoriales han sido asesinados durante los últimos 20 años. Concejales, personeros, secretarios, conductores, funcionarias del sector salud. Y esto nos llama la atención a todos los servidores públicos a tener un compromiso especial con la construcción de la paz, porque esa paz no es solamente un mandato jurídico, político, sino es un mandato moral, ético, para salvar nuestras vidas, para cuidar nuestra vida, la vida humana, pero también la vida de las demás especies, la vida de los animales, de la fauna, de la flora, que también está en grave riesgo de extinción, y con ellos la vida misma de los seres humanos. La ley 2272, o la ley que definió los principios de la paz total y que complementó otras normas en materia de construcción de paz, le da una serie de responsabilidades a los funcionarios públicos de todas las ramas del poder público, en todos los sectores y en todos los niveles, para construir la paz. Y en esto todos nosotros, los funcionarios y consultores, contratistas, debemos ayudar para que las entidades tengan en sus planes de gestión acciones concretas para construir esa paz. Y esas acciones tienen que ver fundamentalmente, primero, con enaltecer el empleo público. Y en esto, el plan de desarrollo, como lo veremos más adelante, y ya ustedes lo saben, hay toda una estrategia para la formalización del empleo público, para el acceso a los derechos laborales, y con ello mejorar la prestación de los servicios. Esto impone a quienes desempeñan tareas de servicios al servicio de la comunidad un compromiso especial, es una oportunidad para reconstruir el diálogo con la ciudadanía. Uno escucha también por ahí en los corrillos, en las clases, que dicen, muy bueno que formalicen el empleo público, que se acaben esos contratos de prestación de servicios que se renuevan cada 3 o 4 meses, que son precarios en el acceso a los derechos laborales, a las vacaciones, a las horas extras, a la seguridad social. Pero ojalá que esos funcionarios públicos que se están formalizando asumieran también un compromiso de tratar bien a la gente, de responderle a las comunidades en sus anhelos, en sus expectativas de bienestar. Y esta es la oportunidad de construir esos nuevos lazos de confianza. Creo que esta es una reflexión muy valedera y que es importante tenerla en cuenta. Para la construcción de la paz y de la reconciliación. En esta misma vía, todos nosotros, los funcionarios públicos, deberíamos prestar especial atención a las demandas sociales represadas, todas aquellas que se negociaron en las protestas sociales, que hacen parte de pliegos de peticiones, y que ya sabemos que ahí se engendra un malestar social, que hay una privación de derechos en cada una de esas situaciones que generan reclamos, que en muchos casos anidan las violencias la pérdida de confianza y de respeto en las autoridades. Entonces, en cada una de nuestras entidades deberíamos ver cómo están esas demandas sociales en nuestra entidad, y en esos planes de gestión tomarlas en cuenta como prioridades y responderle a la gente. Yo creo que la mejor forma de empezar el diálogo, como en una comunidad, en un barrio, de una ciudad, en una vereda, es llegar y decirles, miren, aquí llegamos
como funcionarios públicos con estas respuestas a los problemas que ustedes han denunciado durante las últimas décadas, que ya los conocemos. Allí no hay mayor cosa nueva. Y fuera de eso, con cosas novedosas como las que trae el Plan Nacional de Desarrollo y que más adelante vamos a ver y que son una esperanza para la construcción de la paz porque atienden problemas estructurales del país en los cuales se anida, como hemos dicho ya, la violencia. Es clave que todos los funcionarios para construir esta paz trabajemos de manera articulada en los territorios. Hoy esta situación se ve agravada, esta desarticulación de la presencia del Estado en el territorio se ve agravada no solo por la proliferación de entidades públicas sectoriales, centralizadas casi todas, sino también por la multiplicidad de operadores de esas funciones del Estado. Entonces la gente en un barrio de Buenaventura, de Bajamar, allá en el barrio Lleras, o en el Mandela, en Cartagena, o en el Atalaya de Cúcuta, en lugar de ver que llega el Departamento de la Prosperidad Social de la Presidencia a atender sus demandas y a devolverle en servicios lo que ellos pagan con impuestos, ven a unos operadores que muchas veces están más preocupados por llenar unas listas y tomar unas fotos que por atender los problemas y los clamores de la gente, por escucharla, por dialogar con ella. Y esta es una tarea en la que todos los servidores públicos debemos participar para retomar para el Estado esas funciones que hoy se han dejado en manos de particulares, lo cual no quiere decir que ellos tampoco puedan o dejen de contribuir. Estas acciones sin duda ayudan a fortalecer la democracia y a construir paz cotidiana con las comunidades. Y un tema central para cerrar esta primera parte es la lucha contra la corrupción. La corrupción no es solamente llenarse los bolsillos del dinero público, es a veces actuar de manera negligente, es a veces por dejar de cumplir las funciones, es guardar silencio frente a los problemas que se están presentando, es no aportar pruebas, es no aportar testimonios que permitan coger los peces gordos de esta gran corrupción que hoy desangra nuestro Estado y que ha generado tanto malestar en la sociedad. ¿Qué pasaría en Colombia si ese casi 10 puntos del Producto Interno Bruto que varios estudios señalan se pierden en las distintas formas de corrupción, se invirtieran en bienestar de la gente? ¿En qué paraíso viviríamos? Entonces, ese es un tema también central y que tiene que ver con todos los funcionarios públicos. Esto no es de más normas, esto no es de meter más procesos y procedimientos de chuleo que entorpecen la gestión, es de sancionar los peces gordos que hoy están, que devastan el presupuesto y que utilizan los cargos para el beneficio de particulares. En esto es fundamental, finalmente, que tengamos en cuenta que el país demanda una recuperación del valor sagrado de la vida. Esto sí que es importante y el presidente Petro lo ha planteado en su plan de desarrollo como un mandato que la gente, más de 11 millones de personas votaron por ese mandato de recuperar el valor sagrado de la vida humana y de los no humanos, de la naturaleza, de la flora, de la fauna. Hoy se mata por cualquier cosa, justificamos el asesinato de cualquier persona. Alguien dijo, no estarían sembrando café. Hoy en la mañana vimos el drama de los falsos positivos también cometidos por esas ejecuciones extrajudiciales por funcionarios públicos que enlodan la credibilidad de la gente en sus entidades. Esto hay que pararlo y hay que volver a que la vida esté en el centro de la acción del Estado, la vida grata, la vida respetuosa de los derechos humanos. Entonces, estos elementos tienen que ser centrales para buscar la paz y la reconciliación. Y hay un punto que yo quisiera mencionar y es
cómo los servidores públicos podemos contribuir a la convivencia pacífica en nuestros entornos laborales, familiares y sociales. No es lógico que un funcionario público que tiene en sus principios defender los derechos humanos y los principios del Estado social de derecho sea racista o esté produciendo violencia intrafamiliar y golpeando a las mujeres, a su mujer o a su novia, a su compañera, a su compañero. Eso no es lógico. ¿Cómo pregonamos a los demás lo que no somos capaces de hacer para nosotros mismos? En esto, el buen ejemplo del servidor público para toda la sociedad es central, es fundamental, para volver a recuperar la majestad del servicio público y la credibilidad, el respeto y la confianza de la gente en nuestras entidades y en nuestra tarea, para que nos vuelvan a mirar con respeto, con dignidad, para que vuelva a ser un honor ser servidor público y no simplemente una forma de ganarse la vida. Entonces, en este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo, que es una especie de pacto social, de ideal, de carta de navegación para ordenar la gestión pública y la gestión del Estado en todo su conjunto, tiene como eje vertebral, y ya lo veremos, la recuperación del valor sagrado de la vida y la construcción de la paz. Fue expedido por la ley 2294, es decir, es una ley y como ley ordena a todos para cumplirla y en particular a los funcionarios públicos. Acordémonos que la Constitución establece que los funcionarios públicos están obligados a cumplir con la ley, ¿no? Y este Plan Nacional de Desarrollo tiene una serie de objetivos nacionales, de metas nacionales y sectoriales, de estrategias y políticas en materia económica, social, ambiental, cultural, y también orienta la armonización de la planeación nacional con la planeación sectorial, los 24 sectores de la administración, y también con las distintas entidades territoriales, los departamentos, municipios, distritos y las entidades territoriales indígenas. Este Plan Nacional de Desarrollo materializa el mandato de más de 11 millones de colombianos y es el producto de 91 diálogos vinculantes, donde participaron cerca de 250.000 personas que hicieron más de 90.000 propuestas. Digamos, la legitimidad en la construcción de esta carta de navegación es mayúscula y depende de nosotros ahora ponerla en marcha. Este Plan Nacional de Desarrollo, que se llama Colombia, Potencia Mundial de la Vida, y que yo invito a los que no lo hayan leído a que lo estudien, a que creen grupos de trabajo, que las oficinas de planeación de todas las dependencias, de todas las entidades, promuevan el conocimiento de todo el Plan Nacional de Desarrollo, no solo de su sector, porque el plan se complementa entre los diversos sectores. Hay líneas sinergéticas para atender estos grandes desafíos que tiene Colombia. Y el Plan Nacional de Desarrollo tiene 5 grandes metas orientadas a transformaciones centrales que el país de hoy demanda. Una, alrededor del ordenamiento del territorio, alrededor del agua. El país, si no ordena su territorio, no será viable. Va a desperdiciar sus recursos, va a seguir generando conflictos y tensiones, va a seguir manteniendo zonas y vastos territorios abandonados y otros concentrados donde la inversión se concentra. El otro eje es la seguridad humana y la justicia social. Ya vamos a mirar cada uno de ellos rápidamente. El derecho humano a la alimentación. Es inconcebible que un país como el nuestro, con toda esta diversidad, con esta riqueza, haya gente muriéndose de hambre o que no pueda comer las 3 comidas al día o que esté en unos niveles de desnutrición que su cerebro, por ejemplo, de los niños no pueda desarrollarse adecuadamente. El otro eje es la transformación productiva y la internacionalización y acción climática y finalmente la convergencia regional. Hay unos ejes transversales del plan. La paz total. La paz total no es otra cosa que negociar
llegar a acuerdos para dejar de matarnos, para dejar de hacernos daño, para atender las raíces históricas, las raíces económicas, sociales, políticas, culturales que le subyacen a la violencia en Colombia, con todos los grupos armados al margen de la ley, que permita al país recuperar el monopolio en el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, legítimas y respetuosas de los derechos humanos. Esa es la paz. Es un anhelo que busca el país y que es posible conseguir. Para eso hay unos instrumentos y a eso apuntan también una serie de acciones del plan de desarrollo. Los actores diferenciales para el cambio, que son ejes transversales del Plan Nacional de Desarrollo, tienen que ver con el protagonismo especial de las mujeres. La mitad de la población, o un poco más de la mitad de la población de Colombia son mujeres que, como lo decíamos antes, han sido sus derechos mancillados, ignorados. Hoy, a estas alturas de la vida, parece increíble que apenas hace poco más de 50 años las mujeres hubieran tenido derecho al voto. Esta es una sociedad machista, patriarcal, que niega los derechos de las mujeres, y que es muy importante avanzar rápidamente hacia esa igualdad. No es un tema retórico, es un tema de justicia, es un tema también de oportunidades para la sociedad en su conjunto. Las mujeres tienen una serie de capacidades, de atributos, de dones, de virtudes que son esenciales para atender las demandas del país, y están desperdiciadas por este machismo tan aterrador a que nos hemos acostumbrado. Bien, vamos a mirar rápidamente como una especie de motivación para que lo estudiemos en su conjunto, el plan de desarrollo, estas metas. La primera meta es el derecho humano, garantizar el derecho humano a la alimentación. A estos, el plan de desarrollo, el plan plurianual de inversiones le destina 47.4 billones de pesos para el año. Ese sector agricultura, pero también otros sectores, el ambiental, el de infraestructura, están vinculados a liderar esta estrategia. ¿Y qué se trata? Que el país elimine la dependencia de otros países en el suministro de alimentos. Hasta hace una época, el país se autoabastecía en muchos alimentos, pero hoy importamos productos como la papa, la cebolla, las frutas, y de ahí su carestía. Entonces, ¿cómo volver a ser productivo el campo? Hoy se importan cerca de 13 millones de toneladas de alimentos al año, cuando se podrían producir aquí. Garantizar esa soberanía alimentaria territorial es central para la democracia, para la generación de ingresos y de riqueza rural, para superar esos problemas de exclusión que hoy viven los campesinos en el campo. Es donde más se agudiza la pobreza, donde más se agudizan las diversas expresiones de falta de servicios públicos. De hecho, hoy en los campos la gente joven casi no se queda porque pues ve que hay otras alternativas y oportunidades. Entonces, si hay una redinamización del campo, como lo plantea el plan de desarrollo, encaminado a eliminar el hambre en la primera infancia, pero también en toda la población, es algo supremamente importante. Y yo quiero mencionar acá algo de lo que casi nunca se habla, y es el hambre en la clase media. Aquí, por la situación como consecuencia de la pandemia, de la crisis económica, la clase media ha venido sufriendo una serie de apretón muy drástico, y mucha gente hoy es clase media, pero son pobres vergonzantes, que no comen, o están comiendo de manera insuficiente, que no consumen los nutrientes que demanda la salud. Entonces, y son cosas de lo que casi no se habla, pero que ahí están, y uno
habla con la gente y en los vecinos encuentra personas en esta situación, para no hablar de comunidades étnicas, los indígenas, los afrocolombianos, los cinturones de miseria en las grandes ciudades, donde el acceso a la comida hoy es tan precaria. A esto apunta una de las líneas del Plan Nacional de Desarrollo, que creo que es muy importante. Yo los invito muy especialmente a que leamos todo este componente del Plan de Desarrollo, al igual que los otros. El tema del ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental. Es otro de los ejes del plan de desarrollo. A esto se le destinan 28.5 billones de pesos. Tiene que ver con cómo afrontar este caos existente en el sector del ordenamiento del territorio, que hace que la riqueza hídrica del país y su biodiversidad no estén hoy protegidas. Un dato simple o una reflexión simple. Acabamos de salir del fenómeno de la Niña. Medio país inundado, y se saben las consecuencias, y se saben las causas, y se saben dónde son esas inundaciones. Aquí llevamos 100 años aterrándonos de que se inunda la Mojana. Los cenúes y los pancenúes tenían la tecnología y la forma de habitar esos territorios con cuidado y con respeto a la naturaleza, que llevó a que podían, no eran afectados por los ciclos de lluvia y de inundaciones. Pero hoy nos seguimos sorprendiendo. Cada año todo el mundo se preocupa y grita y se sorprende. Se inundó la Mojana. Y así muchas otras partes del país. Ahora viene el fenómeno del Niño, la sequía. Cerca de 300 municipios, 300, van a padecer falta de agua. ¿Qué hacen esos pueblos sin agua? Recuerdo, hace un par de años Barichara estaba sin agua. Le tocaba llevar agua en carrotanques de San Gil a esta bella pueblo de Santander. Lo mismo en muchas otras partes de Colombia, para agua para las cosas más esenciales, para cocinar, para los baños, para asearse. Imagínense transportándole agua en carrotanques de un municipio a otro porque las fuentes se secan. No hay agua. Y llevamos 40 años tratando de resolver este problema desde que se liquidó el Instituto de Fomento, el INSFOPAL, y se transfirieron estas funciones a los municipios en el año de 1986, y mire dónde estamos. Se han robado cuanto acueducto hay, cuanto alcantarillado hay. Entonces, el ordenamiento del territorio alrededor del agua es central. Este es un tema que no pudo resolver la Constitución del 91. No es el tema de ahorita de esta charla, pero este ordenamiento del territorio alrededor de las cuencas hidrográficas, que vinculen las zonas rurales con las ciudades, que hagan el circuito del agua. Por decir un ejemplo, en Bogotá, que el río Bogotá, que viene desde el páramo de Guachené arriba, allá en Villapinzón, viene limpio, bueno, ahí se contamina con las curtiembres, entra a Bogotá, se vuelve una cloaca, lo están reparando, restaurando, pero de Soacha para abajo, y en Girardot y todo, al llegar al río Magdalena, es uno de los principales contaminantes. Hay que ordenar el territorio alrededor de este circuito del agua para cuidar el agua, para cuidar la vida. A eso apunta este tema del ordenamiento del territorio alrededor del agua, pero también tiene que ver con atender unos desafíos centrales en nuestro país: la reforma agraria, la entrega masiva de tierras. Esto es un tema en el cual se anida la violencia. Está en el acuerdo de paz con las FARC. Es una de las principales reivindicaciones de los otros grupos alzados en armas, de los campesinos, y es una de las principales fuentes de injusticia que hoy tiene Colombia. ¿Cómo arreglamos el tema del acceso a la tierra productiva, para los fines que ya veníamos hablando antes de la seguridad alimentaria? Y también quiero llamar la atención sobre el tema del catastro multipropósito, para poder saber
cómo es el ordenamiento de la propiedad, cómo se adquirió en esos predios, cuáles son los límites de esos predios. Hoy, por ejemplo, en el caso urbano, hay estudios que señalan que cerca del 45% del área construida de las ciudades tiene algún nivel de ilegalidad. Y ese nivel de ilegalidad es o porque no tienen las licencias de construcción de las respectivas viviendas, o porque la propiedad del suelo no está definida. En el caso menos grave, pero muy común, herencias de hace 3, 4 generaciones, y nunca se legalizó y se fueron subdividiendo, y nunca se legalizó esas tierras, y eso ha permitido un manejo muy, muy, muy arbitrario de la propiedad, y se ha prestado para muchas injusticias y abusos. Entonces, a esto apunta el catastro multipropósito, y es uno de los temas de este eje que vale la pena que le pongamos atención y lo leamos con mayor detenimiento. Otro tema es el de la convergencia regional, otro eje. Este es un eje importante que tiene 136 billones de pesos para los 4 años, y se encamina a superar esas brechas en el desarrollo de las regiones al que hablábamos. Esas brechas que hoy se ponen en evidencia, por ejemplo, en La Guajira, ¿no? Las comunidades Wayuu padeciendo el hambre, la muerte por desnutrición de los niños, mientras que hay otras regiones del país donde hay todas las posibilidades de acceso a estos bienes y servicios, para no hablar de todo lo que es el andén pacífico, lo que ya hablábamos hace un rato. Es increíble que hoy una tercera parte del país todavía no tenga acceso a la energía eléctrica, con todo lo que eso significa para el bienestar de las personas. Entonces, esta convergencia regional pretende actuar sobre estos desequilibrios regionales, y buscar una mejor relación armónica entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Colombia tiene afortunadamente una de las ventajas que no tienen los otros países de América Latina, relacionada con un sistema de ciudades, más de 100 ciudades con más de 100.000 habitantes, que son verdaderos polos de desarrollo, polos de servicios y de bienes, de suministro de bienes y de servicios, que no dialogan con su territorio, o que podrían dialogar de una mejor manera. Por ejemplo, los PEDETs y los planes de desarrollo, los programas de desarrollo y paz, y todas esas estrategias de tiempo atrás para reactivar las zonas abandonadas por el Estado Social de Derecho, han promovido proyectos productivos y generan y construyen allí las vías terciarias, y capacitan a las personas y mejoran los servicios públicos, pero no se encargan de ver dónde la gente, por ejemplo, del municipio de La Paz, allá en el norte de La Guajira, Instituto de Caminos Vecinales, que era una entidad nacional encargada de construir estas vías terciarias, estas vías entre las veredas que conectan las regiones rurales con las cabeceras municipales, para que drenen los mercados, para la conexión el flujo de bienes y servicios, y se vinieron en franco deterioro. Entonces, el plan de desarrollo contempla unas cifras muy importantes para llegar a reconstruir cerca de 88.000 kilómetros de vías terciarias. Esto es supremamente importante para el desarrollo regional, para el desarrollo de las zonas rurales, y para el vínculo de las ciudades con el campo. Las ciudades no son viables sin las regiones. ¿De dónde viene el alimento? ¿De dónde viene el agua? ¿De dónde viene el aire? De las regiones. Las ciudades no son viables, y esos vínculos cada vez son más necesarios. ¿Y cómo se dan estos vínculos? A través de este tipo de vías. Este proyecto es uno de los caminos. Aquí hay un esfuerzo importante de este plan de desarrollo para atender esta necesidad en el país. La cuarta meta tiene que ver con la transformación productiva y la internacionalización y la acción climática.
Este es un tema donde el presidente de manera particular ha asumido un liderazgo en América Latina y a nivel mundial. Lo acabamos de ver en Francia, cómo está negociando la deuda de estos países o cómo promoviendo que la deuda externa de estos países del tercer mundo se canje, se cambie por bonos de carbono. ¿Esto qué implica? ¿Qué es? La producción de aire limpio, la limpieza del aire que se produce a partir de los bosques, de la naturaleza. Y en eso es que es rica en estas regiones. Entonces, y mientras que los países desarrollados están padeciendo hoy ese calentamiento global de manera más severa, atender este desafío es salvar la vida en el planeta. Todos habrán escuchado estudios de diversa índole que señalan que el calentamiento global va a producir una catástrofe en la vida, el calentamiento, el deshielo de los polares, el exterminio de especies, incluyendo la humana. Entonces, atender este desafío es tarde que temprano, hay que hacerlo, y el Colombia ha asumido ese liderazgo y para ello, el Ministerio del Medio Ambiente, Parques Nacionales, otra serie de entidades han ejercido y están empezando a liderar transformaciones muy importantes para salvar la Amazonía, para recuperar los bosques, para detener la deforestación. Y para esto hay 114 billones de pesos, una cifra casi que sin precedentes para atender estos grandes desafíos medioambientales. Y finalmente, el tema de la seguridad humana y la justicia social. Es un eje transversal, si se quiere, a todos estos otros metas que hemos venido mencionando y donde se consagra la mayor inversión, 744 billones. Esto tiene que ver con reducir la pobreza, de la pobreza multidimensional, para llegar, para reducirla a un solo dígito. Esto sería un logro extraordinario y está los planes, los programas, los recursos dispuestos y tenemos que ayudar a ejecutarlos con transparencia y prontitud. Ese es el gran desafío. Lo mismo que el impulso a la economía popular, como por ejemplo ciertos bienes y servicios que consume la administración y el Estado pueden ser prestados por las mismas comunidades. El tema, por ejemplo, que acabo de mencionar de las vías terciarias, las juntas de acción comunal han empezado a contratar con el INVIAS el arreglo de estas vías. De hecho, muchas de esas vías fueron construidas por las juntas de acción comunal. Uno no entiende por qué una asociación de padres de familia o una junta de acción comunal no puede encargarse de suministrar alimentos de calidad y calientes para los niños de una escuela o de un grupo de escuelas en una vereda o en un barrio, con la debida asistencia técnica y la supervisión y todo lo que se requiera. Y es una forma de drenar recursos públicos a la economía popular, y en lugar de que quede en manos de conglomerados que solo les interesa el negocio o no tanto el servicio, sino más bien la generación de riqueza para particular. Entonces, en este tema de la seguridad humana, estos componentes son centrales, lo mismo que una serie de acciones para evitar que la gente tenga miedo de habitar el territorio, miedo de que le vulneren sus derechos, miedo de que si llega a un hospital no la atiendan, o la atiendan de manera deficiente, o que la humillen y la maltraten allá en la portería de un hospital cuando llega con su niño llorando de un terrible dolor en una madrugada. Y de miedo de no poder tener acceso a la educación, de qué voy a hacer con mis hijos ahora que terminan el bachillerato y qué hago con ellos, dónde van a estudiar. Miedo de que lo roben, miedo de que le atropellen sus derechos, miedo de que lo asesinen y no pase nada, de que no haya pronta y cumplida justicia y una debida protección por parte de la policía y de las autoridades. A eso apunta este componente de seguridad humana y de justicia social. En materia de función pública, ya voy terminando, el Plan Nacional de Desarrollo se encamina
a recuperar la confianza de la ciudadanía y al fortalecimiento del vínculo del Estado con las comunidades. Aquí hay una encuesta reciente que señala los niveles de desconfianza tan aterradores de la gente en el gobierno, ¿no? Es donde más niveles de desconfianza hay. Mira, ustedes lo pueden ver, la gente, el 52% de los encuestados no confía en el gobierno, ¿no? Y en los que más confía son en los líderes científicos. En fin, les dejo esta presentación y estas reflexiones para que podamos profundizarla y mantener de pronto más adelante diálogos. Entonces, lo que el plan busca en materia de función pública es recuperar esa confianza, esa credibilidad, ese respeto de la gente en nuestro andamiaje institucional. Para ello, se plantean 4 líneas grandes que no están expresadas así de manera directa, pero que de manera resumida yo las clasifico en estos puntos: ajustes institucionales y culturales encaminados a este fin de recuperar la confianza. Casi todas las entidades, o buena parte de las entidades, están adelantando procesos de reforma institucional. Hay una comisión, por ejemplo, de descentralización que está analizando los desafíos del proceso de descentralización administrativa, política y fiscal de cara a proponer ajustes para que el Estado en su conjunto llegue a las regiones, para que el principio de autonomía y de descentralización previsto en el artículo 1 de la Constitución deje de ser retórico y se cumpla, para que los alcaldes no tengan que estar aquí haciéndole antesala a los directivos de las entidades para conseguir un fondo de cofinanciación de la mano de algún congresista. No, se trata de hacer reformas que profundicen la descentralización y las capacidades de las entidades para generar riqueza pública, para asumir las tareas que le competen al Estado social de derecho. La segunda gran línea es el diseño de una regulación eficiente para la transparencia, la digitalización y combatir la corrupción de manera innovadora. En esto hay una serie de proyectos en el plan, de líneas estratégicas para el uso de las tecnologías de la información, para la simplificación de trámites y de procedimientos que hagan más expedita la gestión pública y que eviten que en esas talanqueras de los trámites se pierdan los recursos del Estado y se dilate la respuesta a las demandas de la gente. También otra línea es la evaluación y seguimiento a la contratación y a la compra pública, y también el mejoramiento de la interoperabilidad de los sistemas de información para la generación de alertas tempranas de corrupción, anomalías, malas prácticas, entre otros. Entonces, estos son temas en los cuales el Departamento de la Función Pública ha trabajado en años anteriores y que tiene mucha experiencia, y muchos de ustedes, los servidores públicos, conocen y pueden aportar de manera creativa y constructiva. Hago una rápida alusión porque no es objeto de esta charla, pero sí está en el plan de desarrollo y ya nos referimos a ello, que es la formalización del empleo público, con equidad, con criterios meritocráticos y vocación de permanencia. En esto, el artículo 82 de la ley 2294, que es el plan de desarrollo, prevé todo un proceso de formalización de las personas que están prestando sus servicios mediante contratos de prestación de servicios. A febrero del 2003, tengo aquí un dato, ya habían 215 entidades, 49 del nivel nacional y 168 del orden regional, adelantando estos procesos. Supongo que ahora, a junio, julio, esta cifra ha mejorado. Hoy hay cerca de casi 1 millón de personas, 911,000. Es el dato que encontré de contratos de prestación de servicios. Hay cosas anómalas, además no poder. Conozco casos de personas que llevan 30 años sirviendo en una entidad pública a punta de contratos de prestación de servicios. Hágame el favor, contratos violando cuanta norma hay,
porque son contratos que son de emergencia, para situaciones de emergencia, que no pueden prorrogarse, que tienen una serie de regulaciones, pero 30 años. Conozco casos y estaba francamente atónito. Poder formalizar el empleo público para que pueda la gente, las personas, los colombianos, tener seguridad y derechos laborales firmes, es muy importante para la construcción de paz y de democracia, pero eso implica también una responsabilidad de todos los servidores públicos de mejorar el servicio a la gente, ¿no? Hoy, desafortunadamente, como vimos en las encuestas, no estamos pasando por los mejores momentos. Mucha gente ve que la administración, en lugar de ser una posibilidad, en muchos casos es un estorbo lleno de trámites, de procedimientos, de engorrosos, y entonces busca el atajo, buscan los operadores, buscan los tramitadores, las coimas y en fin, lo que ya sabemos. Entonces, esta formalización del empleo público debe permitir también una mejora sustantiva de la atención al ciudadano. Bien, ya vamos finalizando. Y hago una rápida recapitulación. ¿Qué pueden hacer los funcionarios para acelerar los logros de este Plan Nacional de Desarrollo? Primero, pues cumplir de manera eficaz y eficiente sus responsabilidades, es una verdad de perogrullo, con diligencia, con excelencia, y sobre todo con buen trato a la ciudadanía y a sus colegas, sin discriminaciones de ningún tipo. Yo insisto en esto porque este es un país, por ejemplo, que esconde el racismo. Somos racistas, ¿no? Una persona afrocolombiana que venga con unas chancletas viejas, con tatuajes, inmediatamente, y si viene oliendo feo, inmediatamente es un ladrón, inmediatamente, en fin, el estigma tan aterrador que tenemos ya para relacionarnos con las personas más vulnerables en nuestra sociedad y en nuestros andamiajes institucionales es enorme. Eso hay que superarlo, y es un aporte para la construcción de la paz. Otro punto, y la implementación del plan de desarrollo. El otro punto es cualificar y mantener actualizado cada uno de los funcionarios el conocimiento sobre el entorno social, económico, político y cultural. No basta con leer las noticias muchas veces distorsionadas, sino estudiar estas dinámicas sociales, económicas, políticas, culturales en que nos movemos, para entender el malestar social, para entender las oportunidades, las posibilidades, las capacidades de la gente, que muchas veces no está pidiendo limosna ni favores, sino oportunidades, que se le faciliten las cosas. Y esa es la tarea del servidor público, facilitarle a la gente que pueda hacer sus emprendimientos y conseguir unos estándares de vida, calidad de vida mejores a los que hoy tienen. También formarse y capacitarse en las áreas de su desempeño y de la misionalidad de la entidad. Para esto, pues, la función pública y la ESAP mantienen unas ofertas de capacitación muy importantes, clave, que estar pendiente de esos cursos y tomarlos, y no solamente para ascender en la carrera administrativa, hay un trámite burocrático, no, para poder ser más útiles a la gente, para poder ser agentes transformadores de la vida del país, para que nos recuerden las nuevas generaciones como que fue esta generación la que dio el salto de calidad en la gestión pública y en el bienestar de la gente. Fomentar la coordinación, la colaboración entre las diferentes dependencias, el trabajo en equipo. Esto sí que es importante. Nos hemos acostumbrado, y a esto no ayudó mucho la pandemia, al distanciamiento social, a trabajar solos, a no trabajar en conjunto. Y eso no quiere decir estar en reuniones improductivas, sino generar sinergias, complementariedades. Y también otro tema que hace mucho daño en nuestra burocracia, y no solamente la colombiana, sino, ya lo decía Weber y otros estudiosos de las burocracias, y es el rumor, el chisme. Este elemento que se da tanto en las oficinas, no solamente públicas, sino también privadas, es muy destructor, impide
impide la generación de sinergias, de complementariedades, estigmatiza a las personas. El rumor y el chisme hacen mucho daño. Y ahí está, y a veces la gente no lo menciona porque dice, uy, no, que es eso tan precario, que nos vamos a poner a discutir sobre que aquí hay chisme y rumores en esta oficina. Hombre, esa es la realidad de muchas dependencias que generan ambientes laborales terribles y que impiden que las entidades funcionen adecuadamente para cumplir su misión. Ser proactivos. A veces es muy difícil en medio de nuestro entorno, de las gravedades de los problemas, ser optimista. A veces nos llenamos la cabeza de pesimismo, de que nada sirve, nada funciona, esto va de mal en peor, pero nos olvidamos de ver también las cosas positivas que tienen nuestras dependencias, nuestras formas de actuar, nuestros programas, que tienen problemas, pero también hay cosas buenas. Y que es necesario ser proactivos y reforzarlas. Yo llamo a esto también a cómo construir esperanza en medio de todos estos desafíos, porque lo contrario es como decía Jorge Eliezer Gaitán, que se apodere de nosotros una especie de entumecimiento suicida, quedarnos quietos, paralizados frente a la gravedad de los problemas. No, hay muchas cosas que se están haciendo y que se pueden hacer mejor, y hay que ser proactivos y aportar lo mejor de todos nosotros para el logro de este propósito de paz y de cambio, de transformación de nuestro país. El fomento de la participación ciudadana y del diálogo social en el diseño e implementación y evaluación de las políticas públicas, en fin. En conclusión, queridas funcionarios y funcionarias, recordemos que los funcionarios públicos desempeñan un papel fundamental en el fortalecimiento de la democracia y en la construcción de la paz, con el pleno respeto y vigencia de los derechos humanos. Ese es el norte. Cada uno tiene el poder y la responsabilidad de marcar la diferencia en nuestras comunidades. No subestimemos el impacto que nuestras acciones pueden tener en la vida de las personas y en la sociedad en su conjunto. Potenciemos nuestra capacidad de ser agentes del cambio, comprometidos con la justicia, la equidad y la transparencia. Trabajemos con pasión, con ética y con determinación, recordando siempre que nuestro servicio público tiene el potencial de transformar vidas, de generar oportunidades y promover un futuro más próspero y pacífico para nuestra querida Colombia. Juntos podemos construir un mundo mejor, un país, una Colombia mejor, donde los derechos humanos sean el pilar fundamental de nuestras acciones y la democracia sea fortalecida día a día para respetar y amar la vida humana y de las demás seres vivientes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Alfredo Manrique, por haber aceptado nuestra invitación y sumarse a esta importante celebración. Muchas gracias a las más de 1.500 personas que están siguiendo esta transmisión desde todas las regiones del país. Algunas nos han estado preguntando por las diapositivas del doctor Alfredo. Estas, al igual que el video de la transmisión, las van a encontrar en el micrositio del Día del Servidor Público. Gracias a los más de 1.300.000 servidores públicos que tenemos en todo el país. ¡Feliz día!